Hola, buenas tardes. Comenzamos este webinar sobre BIM y construcción virtual 4D con SyncroPro. Soy Miguel Villamor, director de AECON. Vamos a ir siguiendo el programa que habíamos publicado y en primer lugar vamos a hablar de cómo tienen que ser los modelos BIM para que sean útiles no solo a nivel de planificación y control de ejecución, sino también a nivel de medición. Voy a poner un ejemplo bastante simple, pero creo que ilustra muy bien lo que queremos explicar. Los modelos, da igual que sean modelos de arquitectura que de obra civil, los modelos BIM están hechos a base de componentes y esos componentes pueden tener asociado representación gráfica 2D, representación gráfica que permita que en las vistas en plantas, vistas en sección, aparezca mayor detalle del que corresponde al modelo. Depende de los programas, unos lo resuelven de una manera, otros de otra, otros generan modelos más constructivos y otros menos constructivos. En este caso, que es el caso de la mayor parte de los programas software, sobre todo los más utilizados, los más difundidos, aquí tendríamos, por ejemplo, un muro de 3 hojas, que está representado por un único objeto. Esto podría ser un elemento horizontal también, o podría ser incluso un paquete de firmes en una carretera, en el que estuviese representado, en este caso en horizontal, claro, estuviese representado con un solo objeto diferentes componentes constructivos, diferentes unidades de obra. Aunque la representación gráfica sea correcta, esto es un esquema, por supuesto, aunque la representación gráfica sea correcta y pudiésemos incluso aceptar la medición, todas las unidades de obra van a medir lo mismo si el componente es un único componente para todo, pero si aceptamos esa medición, bueno, podría ser válido, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si estamos hablando, por ejemplo, de un muro, una edificación, un cerramiento exterior, aquí tendríamos 3 componentes, por ejemplo, una hoja exterior de ladrillo, un aislamiento, un tabique interior. Estos van a ser realizados en momentos distintos y por empresas distintas normalmente. Por lo tanto, si queremos plantearnos que con ese modelo podamos planificar, si queremos plantearnos que con ese modelo queremos hacer un control de ejecución y un control de calidad, pues en este caso ya se nos complica. Podemos decir que ese modelo no es constructivo. La realidad es siempre un poco más compleja, claro. No estamos hablando de una representación en planta, estamos hablando de que esos componentes probablemente ni siquiera tengan la misma superficie. Puede que no lleguen todos a la misma altura, ¿no? Con lo cual, incluso a efectos de medición, sería muy discutible que esa medición no fuese válida. Con lo cual, es interesante convertir modelos de proyectos de ejecución que han servido para generar los planos y para sacar unas mediciones que probablemente no sean exactas, pero sí son suficientes, en modelos constructivos. Estos modelos, este muro de cerramiento está hecho a base de 3 componentes. Cada uno de los componentes tendrá su unidad de obra asociada y, como hemos dicho antes, podrá estar hecho por distintas empresas y en distinto momento, con lo cual necesitaríamos tener un desglose constructivo. Esto es relativamente fácil, convertir modelos de proyecto en modelos constructivos. Depende mucho de la organización que tengamos en ese proyecto. Por ver un ejemplo más claro, un ejemplo también muy pequeñito, aquí tenemos, esto es Presto, esto que tenemos a la derecha es Revit, esto es la conexión que tiene Presto con Revit a través de un software suyo también que se llama Costit, y aquí podemos ver, pues, bueno, pues a lo mejor podemos sacar el desglose de la medición, pero aquí tenemos, por ejemplo, ese muro. Aquí han modelado los acabados de forma independiente en este modelo para evitar definir diferentes tipos de muro por cada tipo de acabado, y además porque la medición de los acabados, sobre todo si son acabados costosos, pues es importante que sea real, o sea, que no sea una medición igual al resto de las hojas. Y sin embargo vemos que el resto de hojas están definidas con un solo objeto. Esto, a la hora de planificar, podríamos definir ese objeto para cada una de las tareas, pero visualmente, evidentemente, no quedaría nada claro en qué fase, qué hoja es la que estamos construyendo o cuál es la que ha sido ya ejecutada, ¿no? Yo creo que en este ejemplo queda claro. Ese modelo constructivo
nos va a servir para otras muchas cosas, además de para poder medir, planificar. Si nosotros estamos asignando esa a cada uno de los objetos, a cada uno de los tipos, en realidad sería de las tipologías distintas que tenemos en el objeto, le estamos aplicando un código de una línea de obra que tenemos en una base de datos, en un cuadro de precios, podríamos filtrar, podríamos realizar vistas en las cuales viésemos ese modelo organizado por materiales, por ejemplo, diferentes unidades de obra, e incluso con otros atributos, ver si son elementos aligerados o son elementos reforzados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos está ayudando a entender varias cosas. Primero, entender el proyecto y segundo, ver si la asignación de materiales, porque aquí estamos viendo todos los materiales a la vez, pero podríamos ir viendo de uno en uno, es correcta, ¿no? Nos ayuda a entender muchísimo también ese proyecto, ¿no? Bueno, este es un caso de un proyecto que se hizo una preconstrucción, se hizo toda la obra con un modelo BIM. Es el edificio de servicios generales del Campus de la Salud de la Universidad de Granada, construido por Dragados hace ya unos años. Aquí tenemos ya el edificio prácticamente finalizado. En resumen, para terminar este primer punto, los requisitos que necesitamos para construir en un modelo BIM son básicamente que haya un desglose de ese modelo por disciplinas u oficios, es decir, todo aquello que se vaya a medir, planificar, ejecutar, controlar en obra de forma independiente, ha de estar desglosado en ese modelo de construcción. Preferiblemente, además, en archivos independientes, es decir, no cuesta nada tener separado también diferentes partes del proyecto, diferentes disciplinas en diferentes archivos, de forma que si hay modificaciones en el proyecto, solo tengamos que sincronizar esos cambios, no tenemos que sincronizar el modelo completo, ¿no? Un aspecto interesante, una propuesta que hacemos es que es, entre comillas, perdónenme la expresión, es gratis organizar bien un proyecto. Es decir, cuesta lo mismo organizarlo bien que organizarlo mal. Y esa organización debería, desde nuestro punto de vista también, debería parecerse mucho a un presupuesto. O sea, cualquier presupuesto, cualquier cuadro de precios, cualquier clasificación de la construcción, tanto nacional como internacional, está organizada, de hecho, de forma muy parecida al propio proceso de construcción. Movimiento de tierras, cimentación, estructura, cerramiento, de forma que si tenemos organizado nuestro modelo de la misma manera, va a ser muy fácil que esa medición esté también ordenada, sin tener que después reordenarla con respecto a otro cuadro de precios, y nos resultará muy fácil comprobar en el presupuesto a qué corresponden cada cosa, cada capítulo, cada subcapítulo, ¿no? Esa estructura, además, es muy interesante, lo hablaremos un poquito más adelante, es muy interesante que, en contra de lo que muchas veces se ha hecho en los últimos años, la estructura del presupuesto y la estructura de la planificación, si no es idéntica, se parezcan mucho. Hay que tener en cuenta que siempre en la planificación podemos ver diferentes vistas en función de los códigos de actividad que le demos a las tareas para poder organizar el árbol del proyecto de diferentes formas. Ese modelo, además de esa estructura que le hemos dado, además de esa material que le hemos asignado, estará también codificado. Esa asignación de material que le hemos dado corresponde al código de material, o sea, tiene que estar codificado, lo que decimos aquí también. El segundo código interesante siempre es la zonificación. Si nosotros vamos a controlar esa obra, la vamos a controlar por plantas, por puntos kilométricos, por distintas tramos, por distintas áreas, zonas, es importante que al modelo le demos esa codificación, esa zonificación. De forma que después, cuando lo llevamos al presupuesto, podamos tener el presupuesto ordenado también de esa manera o con una ramificación que incluya esa zona, y exactamente igual con la planificación, ¿no? Bien. Otro de los puntos que queríamos tratar es, no estamos hablando, en este caso no estamos hablando hoy de una simple visualización, no estamos hablando de queremos hacer una presentación al cliente y vamos a hacer una visualización del proceso de construcción, sino de lo que hablamos es no de la visualización, sino de la simulación y la optimización
de ese proceso. O sea, herramientas para poder mejorar nuestra planificación. No para mostrar una planificación que ya está hecha, que importamos de Microsoft Project o de Primavera y enlazamos el modelo y ahí lo mostramos, sino que nos sirva como herramienta de simulación y de optimización. Si nosotros vemos, aquí tenemos a la derecha, bueno, tengo que advertir una cosa, y es que estamos transmitiendo a través de Internet. Los vídeos, la calidad de visualización del vídeo dependerá muchísimo del ancho de banda de que se disponga en cada caso. Y en todo caso nunca va a ser tan continuo, la reproducción nunca va a ser tan continua como la que se produce en el propio ordenador. Esta sesión se está grabando y lo que haremos es hacerles llegar la grabación de forma que lo puedan ver con la calidad con la que se ha emitido. Volviendo al tema, aquí estamos viendo un vídeo en el que se ve el proceso de construcción de un edificio industrial y en este caso lo que se ha hecho es sencillamente marcar una secuencia de tiempos de vídeo, de tiempos de animación, en la que decimos, pues, por ejemplo, esta viga aparece en el segundo 17 y esta otra viga aparece en el segundo 19 o el siguiente. Ese proceso nos permite mostrar esa secuencia de construcción dedicándole el tiempo a cada parte según nuestros intereses. Por ejemplo, si tenemos una obra en la cual al principio, vamos a poner una obra de 2 años, y los primeros 6 meses pasan pocas cosas, si nosotros asociamos directamente ese modelo a esa planificación, veremos veremos la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, si esos 2 años los convertimos en 2 minutos de vídeo, los primeros 30 segundos corresponderán a los primeros 6 meses. Y si en la obra pasa poco, estaremos 30 segundos pues no viendo nada, ¿no? Sin embargo, si no somos nosotros los que controlamos el tiempo, podemos decidir en cada segundo qué es lo que queremos mostrar y dedicarle más tiempo a aquellas partes de la construcción donde pasan muchas cosas en un periodo más corto de tiempo y menos tiempo a las cosas a los periodos donde pasan menos cosas, ¿no? Cuando importamos, sin embargo, lo que está diciendo, una planificación a programas, por ejemplo, de revisión de modelos, como es el caso de, aquí tenemos 2 ejemplos que son Navisworks de Autodesk y Navigator de Bentley. Son programas de revisión de modelos, programas que muy potentes y muy versátiles también, que permiten integrar modelos hechos con diferentes herramientas y permiten, por ejemplo, comprobar si hay conflictos espaciales entre distintos modelos, ¿no? Estos programas, desde hace años, incorporan la posibilidad de importar, como estamos viendo aquí, por ejemplo, importar una planificación que está realizada con Microsoft Project o con Primavera. En realidad no importamos la planificación, importamos solamente las barras. Aquí estamos viendo que no están enlazadas, luego lo veremos en un vídeo con más detalle. Y podemos asociar objetos a esas barras. De forma que podríamos reproducir la secuencia de construcción según están organizadas esas barras del diagrama de Gantt, pero con el inconveniente que hemos dicho antes, claro, que estamos viendo la escala de tiempo corresponde a la escala de tiempo de obra. Por lo tanto, la visualización tampoco, a lo mejor, ni siquiera, aunque el objetivo de estas herramientas, en este caso, solo es la visualización, sin embargo, tampoco son las herramientas más adecuadas para visualizar. Por otra parte, estas herramientas no tienen, este tipo de software no tiene ni una sola herramienta de planificación. No existen, las tareas no están enlazadas, no puedo comprobar 2 alternativas, no puedo planificar directamente con el modelo. Son herramientas que cumplen otro fin. Para verlo un poquito más en detalle, aquí tenemos, esto es Syncro. Syncro es el programa del que estamos hablando hoy, que es una herramienta de planificación, es una herramienta que incluye una funcionalidad parecida a Primavera, más potente que Project, por ejemplo, en el sentido que admite dobles enlaces, cosa que Project no admite y en el sector de la construcción es bastante importante, y otro tipo de funcionalidad adicional también bastante interesante. No vamos a entrar hoy en el detalle, sino en una visión general que podamos entender cuál es el objetivo y cómo conseguimos ese objetivo, ¿no? Aquí tenemos un modelo, tenemos una planificación y aquí sí, aquí no solo tenemos las barras, sino que tenemos la planificación como tal. Planificación sobre la que podemos actuar
de forma que cualquier cambio que hagamos, en este caso, si movemos esa tarea y están enlazadas las otras, se van a actualizar automáticamente y vemos reflejado, de forma instantánea, vemos reflejado ese cambio en el modelo. Si nos vamos a Navisworks, a Timeliner, si movemos una tarea, aquí no hay enlaces, por lo tanto, todo tendríamos que moverlo manualmente. Pero tampoco estamos viendo los resultados en el modelo de forma inmediata. Es decir, aquí no estamos trabajando con, insisto, en una herramienta de planificación. Si asociamos directamente objetos a esas tareas, podemos reproducir una secuencia, pero nada más. Tampoco podemos, como estamos viendo aquí, analizar, por ejemplo, una línea base que tengamos guardada o una alternativa con respecto a otra y visualizarlas en dos ventanas para seguir la solución más interesante, ¿no? Por otro lado, podemos sincronizar esa información, la podemos sincronizar con Project o con Primavera en cualquier momento. Y en este otro caso, pues no es así, ¿no? O sea, yo puedo directamente sincronizar toda la información, sí o no, y los cambios que haya hecho aquí las pierdo. Es decir, no puedo consolidar datos manteniendo los cambios que haya hecho dentro de mi programa BIM, de mi planificación vinculada al modelo. Exactamente igual a efectos de exportación. Yo puedo exportar aquí Primavera, por ejemplo, Project, y diciendo qué es lo que quiero exportar. Y en el caso de Navisworks, solamente puedo exportar a Project. A efectos de filtrado, puedo filtrar también tareas por las tareas, por ejemplo, que se van a realizar a una semana vista, 2 semanas vista, por cualquier atributo relacionado con esas tareas, cualquier campo de usuario, cualquier código de actividad. Sin embargo, en otro tipo de programas solo puedo filtrar por tareas si están iniciadas o están ejecutadas, simplemente. O sea, no existe, no es una herramienta de gestión, no pretende serlo. O sea, no estamos hablando que sea un mal programa, ni muchísimo menos. Simplemente es otro tipo de herramienta. También podemos en Syncro definir el avance, por ejemplo, no solamente que aparezcan los recursos de golpe, sino definir cuál es ese avance de esa tarea, el sentido de ese avance. Podemos asociar además diferentes perfiles de aspecto a diferentes recursos que estén asociados a una misma tarea. Eso es importante. Sin embargo, en este otro caso, no tenemos posibilidad de ver ese avance. Y además, si queremos asociar diferentes recursos con diferente aspecto a una tarea, tendríamos que duplicar la tarea, porque el perfil de aspecto está asociado a la tarea, no a los recursos. Por lo tanto, si hacemos una sincronización, perderíamos además esa tarea adicional que hemos creado, ¿no? Aquí vemos el estudio de diferentes alternativas, estamos colocando una grúa, 2 grúas o meter más recursos. O sea, es una herramienta que nos permite simular el proceso de construcción. Estamos haciendo realmente una construcción virtual. Ahí tenemos 2 alternativas, una está en verde, otra está en azul, arriba en el Gantt, y abajo lo estamos viendo en el modelo, en 2 ventanas. Esta es la línea base que habíamos guardado y esta es una alternativa que ahora mismo estamos estudiando. Aquí no tenemos esa posibilidad. Simplemente tenemos la visualización de lo que teníamos en esas barras realmente del Gantt inicial, ¿no? Si hacemos un cambio, tenemos que ir a otra ventana a ver una ventana de visualización para visualizar ese campo. Al mismo tiempo no estamos viendo tampoco las tareas, ¿no? O sea, es un enfoque completamente diferente. Por no extendernos, podemos sacar también todo tipo de informes a partir de con el Gantt, con, por ejemplo, el valor ganado en función del presupuesto lo presupuestado con los costes reales. Podemos también compararlo. Por explicar muy brevemente cómo se hace la asignación, yo puedo directamente a partir del modelo puedo generar las actividades, aunque no exista ninguna actividad creada. En la planificación puedo ir seleccionando directamente en el modelo y con el botón derecho del ratón ir creando tareas a partir de ese modelo. Puedo utilizar incluso reglas de forma que en función de los rendimientos me pueda calcular la duración de las actividades, en función, por ejemplo, del volumen de hormigón o la superficie de una losa. Y también tengo la posibilidad, si tengo ya una planificación, si estamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de software, poder, si son modelos pequeños, puedo
seleccionarlo a mano e ir arrastrando y soltando sobre la planificación. Es un método muy sencillo. Si son proyectos ya medianos y grandes, lo que resulta más cómodo es hacer un autoemparejamiento. Y es si yo tengo codificado el modelo y tengo codificada la planificación, como estamos viendo, lo podemos hacer automáticamente. Aquí está que sencillamente en 30 segundos o menos hemos asociado todos los elementos de esa estructura a esa planificación. Aquí estaremos viendo además el perfil de aspecto de todos los recursos que están asociados a esa planificación. Resulta muy, muy fácil, ¿no? Tendremos aquí después el propio sistema nos va a servir para el control, como veremos un poco más adelante, para el control de ejecución, no solo a nivel de tareas, que sería lo clásico, marcar el avance, cuánto porcentaje llevamos hecho, sino visualizándolo, como estamos viendo aquí, a través de los recursos que pertenecen a esas tareas, pues viendo en qué estado están, ¿no? Aquí lo tenemos a la izquierda. Otro ejemplo, aquí estamos comparando dos planificaciones. Aquí las tenemos arriba, dos diagramas de Gantt, y aquí tenemos dos ventanas en la que podemos ver una de las opciones, otra de las opciones. Aquí claramente son dos opciones porque tenemos los enlaces. Si estuviésemos hablando ya de obra ejecutada, ya no estarían los enlaces porque ya serían tareas ejecutadas. Y en todo caso, bueno, si somos optimistas, podríamos decir que esto es lo que está ejecutado y esto es lo que estaba planificado. Pero vamos, el procedimiento sería exactamente el mismo. O sea, vamos marcando el avance de la obra, vamos marcando las tareas y que se han iniciado, las tareas que se han terminado, y siempre podemos pedir una ventana que nos muestre lo ejecutado. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Estamos hablando de un sistema que integra una herramienta de planificación completa, que maneja todo tipo de recursos, que maneja todo tipo de relaciones entre tareas, que podemos sacar todo tipo de informes. Y al mismo tiempo tenemos el propio modelo dentro de la misma herramienta. Estos son dos vistas de una misma cosa. O sea, esto es una vista BIM también, la planificación. Igual que decimos que un presupuesto es una vista BIM siempre y cuando esté enlazado al modelo, exactamente lo mismo. Aquí están totalmente enlazadas la planificación y este modelo. Cambios que hacemos en la planificación se reflejan inmediatamente y cambios que hacemos, porque si tocamos aquí un recurso, vemos cuál es su tarea o las tareas a la que está asignado, podemos hacer cualquier cambio y vemos el cambio automáticamente en la planificación. La forma de enlazar todo esto, tenemos una integración con herramientas de proyecto o herramientas de modelado, como ahora se denominan, ¿no? De todo tipo, desde tanto herramientas de edificación, empezando por Revit, herramientas de obra civil, como puede ser Civil 3D u otros programas, herramientas de diseño más genérico, como puede ser el caso de Rhino, el caso incluso de herramientas de diseño conceptual como SketchUp o herramientas de diseño complejo como puede ser CATIA o SolidWorks o Inventor, otro tipo de programas o especializadas, por ejemplo, en estructuras como es el caso de Tecla, ¿no? Siempre también podemos conectarnos a través del estándar IFC, el estándar de intercambio de OpenBIM desarrollado por Building Smart. Esto en cuanto a los modelos. Cualquier cambio en el modelo se puede sincronizar directamente con la planificación. Por otra parte, también tenemos una sincronización de ida y vuelta con las herramientas de planificación más habituales, como es el caso de Primavera o Project, ¿no? Y por supuesto también con Excel, porque aunque no sea una herramienta de planificación, hay muchas ediciones que muchos profesionales y empresas prefieren hacer en Excel. Hay quien dice que Excel es la herramienta BIM más utilizada, ¿no? La verdad es que sí puede resolver, teniendo en cuenta que podemos extraer la información directamente a un Excel, podemos cambiar cosas y podemos volver a reimportarla, pues sí es cierto que hay mucha gente que le gusta trabajar de esta manera. Eso también es posible. No es que digamos que eso es lo más adecuado desde nuestro punto de vista, pero es también posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos con Syncro es un programa de planificación equivalente a un Primavera o un Project, y al mismo tiempo es un programa que nos permite no solo visualizar, sino también hacer una revisión, tendríamos que llamar revisión 4D. Aquí he puesto revisión 3D, pero es una revisión 4D. O sea, no buscamos conflictos espaciales, no buscamos detectar conflictos entre, por ejemplo, diferentes interferencias de diferentes modelos,
sino buscamos detectar conflictos espaciotemporales. ¿Qué significa esto? Pues significa que puede que el proyecto no tenga ningún conflicto espacial, pero puede que el proceso de construcción sí los tenga. Bien porque las tareas a la hora de ejecutarse estén ocupando espacios simultáneamente, dos tareas que es incompatible el uso de ese espacio, por lo tanto habría un conflicto espacio-temporal, bien porque cuando estamos construyendo, por eso hablamos de construcción virtual, tenemos zonas de almacenamiento, hay maquinaria, hay elementos que hay que instalar, que tienen que caber por los espacios que se han dejado para ello. Entonces el sistema permite detectar esos conflictos, pero conflictos en el tiempo, no conflictos solo en el espacio. Por lo tanto, estaría cubriendo estos dos grupos de sistemas. Para explicar el punto de integración de planificación y costes, perdón, vamos a explicarlo con un esquema muy sencillo, que es el siguiente. Todos los modelos que tenemos todos los objetos que tenemos en un modelo BIM, sea el programa que sea, todos internamente el programa que los genera le asocia un identificador, un ID, un código unívoco que tiene cada uno de esos objetos y no lo tiene otro. Es decir, es único para ese objeto. Además, hemos dicho de codificar esos objetos. En realidad no codificamos el objeto, codificamos el tipo. Es decir, es un tipo de muro o un tipo de firme, ¿no? Por lo tanto, estamos diciendo qué material es, qué tipología es, si es un muro, si es una losa, si es un pilar. Decimos qué tipología es, eso ya normalmente está de serie dentro del modelo porque ya lo hemos modelado con esa tipología y además estar en una zona determinada del proyecto. Esa zona puede ser, como hemos dicho antes, una planta determinada o puede ser un PK determinado, ¿no? Ese objeto, a su vez, tiene una geometría, evidentemente, la forma que tiene, ¿no? Bueno, pues todo esto, lo que es, sobre todo, estamos hablando del ID, cuando pasamos a un programa de presupuestos como Presto, por ejemplo, a través del interface Costit, el plugin Costit que permite una conexión bidireccional entre el modelo y el presupuesto. ¿Qué ocurre? Que está pasando, por supuesto, el material que corresponderá a un código de un cuadro de precios donde tenemos el coste por unidad de esa unidad de obra por metro cuadrado o metro cúbico o por como esté definido. Pero este ID también viaja en esta transferencia. Con lo cual, tenemos aquí el presupuesto, sabemos el coste, el importe de este muro, lo tenemos aquí, y tenemos además el ID al que corresponde ese muro. Bien. Cuando yo exporto con el plugin, exactamente igual que hemos hecho con el plugin de Revit para Presto, utilizo el plugin de Revit para Syncro, cuando yo exporto, en este caso el modelo, no solamente los datos, sino también el modelo, en ese modelo, ese objeto viaja con todos sus atributos, entre ellos también el ID. Por lo tanto, resulta muy sencillo, si sabemos el importe y sabemos el ID, relacionar de dos maneras, bien a través directamente desde Presto hasta Syncro, llevándonos el importe a ese recurso, que por lo tanto todos los recursos, una tarea que lleva asociada a una serie de recursos que hemos calculado su importe, podemos saber el importe de la tarea, o bien devolverle con esa conexión bidireccional que tiene Presto con Revit, devolverle en un campo nuevo ese importe a Revit y en la importación, en una exportación a Syncro o en una sincronización que hagamos posteriormente, una vez que hemos calculado el precio, nos podemos llevar ese importe. Y por lo tanto, según estemos asignando recursos a tareas, podemos ir viendo directamente el coste el importe, de esa tarea. Aquí lo tenemos un poco más gráfico con los programas. Esto es Revit, esto es Presto, esto es Syncro. Dentro de Presto, también de una forma un poco más avanzada, también podemos comentar que, evidentemente, si tengo un cuadro de precios, tengo una base de datos donde tengo mis unidades de obra y tengo lo que se llama su descomposición, que son los recursos, evidentemente, que son necesarios, yo podría calcular, porque tengo esos recursos y además tengo los rendimientos, con lo cual yo podría calcular las tareas, no necesariamente enlazarlas ni nada, podría calcular las tareas y podría calcular incluso su duración. Hemos dicho que antes podía ponerle unas reglas dentro de Syncro, que es un programa de planificación, para calcular las duraciones, que yo, por supuesto, puedo cambiar en cualquier momento. Pero también podría hacerlo así. Esta información la puedo exportar directamente a Syncro a través de un archivo XML, directo. Con lo cual yo tendría aquí
esa información incluyendo el presupuesto. Lo vamos a ver aquí más claro. Esto estaba en Presto, ahora está en Syncro y aquí tenemos el importe en esta columna. Desde Syncro lo hemos pasado a Primavera y lo hemos pasado a Project, a Microsoft Project. Y aquí tenemos el importe a través de Syncro. Hemos utilizado Syncro además para llevarnos ese importe calculado en Presto, llevárnoslo también a otros programas y hacer una planificación económica. La verdad es que BIM nos ha ayudado mucho a la integración de los costes y la planificación, porque es verdad que en muchas empresas han sido mundos separados, con estructuras completamente distintas, pero incluso en eso siempre hay algo que han tenido en común, y es la medición. La medición es la misma para la planificación y para el presupuesto. Y esa medición sale de la misma geometría 3D, si tenemos hecho un modelo. Con lo cual es lo que estábamos comentando antes de otra manera. Ese modelo 3D es el que nos está sirviendo de enlace. Si estuviésemos hablando de una base de datos relacional, el campo que relaciona una base de datos de presupuestos con una base de datos de planificación sería ese objeto, que es común en ambas bases de datos. Hablando ya del uso en obra, pues comentar simplemente que nosotros podemos trabajar con Syncro, podemos trabajar en una base de datos local, que estoy trabajando yo en el programa, por ejemplo, o podemos tener esa base de datos, en vez de un archivo, tenemos una base de datos en un servidor, que puede ser un servidor propio, puede ser un servidor en la nube. Ese servidor nos permite, como digo, alojar esa base de datos y permite conectarnos a través de Internet desde cualquier ubicación. Podemos acceder simultáneamente todas las personas que queramos acceder a esa base de datos o que tengamos que acceder, no necesariamente con programas que permitan editar la planificación, pueden ser visualizadores que permiten filtrar, obtener información, sacar informes, o sea, podemos visualizar qué es lo que está pasando en una obra. Y cualquier cambio que hagamos desde la obra o cualquier cambio que hagamos desde una de los sincros que estén conectados a esa base de datos, el resto de los que están trabajando lo ven de forma instantánea, en tiempo real. ¿Cuál es la forma práctica en obra? En obra no vamos a ir con un ordenador portátil, es más cómodo ir con un iPad. Y en un iPad tenemos una aplicación específica para ello, una aplicación que nos permite directamente, por ejemplo, no tenemos por qué tener conexión a Internet en todos los puntos de la obra, tal vez a lo mejor solo lo tengamos en la oficina de la obra, podemos descargarnos la parte que vamos a revisar ese día o esos siguientes días del proyecto, su planificación, todos los recursos que vamos a revisar, y esa información la vamos introduciendo dentro de la propia tableta y cuando tenemos conexión a Internet la sincronizamos. Y en ese mismo instante esa información está disponible para todos los que están conectados a esa base de datos central. Ahora lo veremos a continuación en un ejemplo, ¿no? Estos son casos, cada vez es más habitual tener, pues bien en la oficina de la obra, bien hasta incluso en la propia obra, disponer de, pues eso, monitores, ordenadores donde podemos estar, a lo mejor ya no estudiando, porque ya se está estudiando, sino coordinando, repasando, ensayando realmente la construcción que vamos a hacer entre todos los directores o responsables de equipo que van a trabajar en esa obra. Aquí tenemos unas cuantas imágenes de casos reales de distintos proyectos. Y aquí lo tenemos incluso dentro de la obra. Hemos dicho antes que BIM, sobre todo esa construcción virtual, nos tiene que permitir simular, gracias a esa simulación poder optimizar, pero también nos ayuda a mejorar la colaboración entre los distintos equipos, que podamos trabajar simultáneamente en el mismo proyecto, en la misma obra, coordinándonos muy bien, y también como una herramienta de comunicación. Aquí todo el mundo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, tiene muy claro qué es lo que tienen que hacer los demás, y esto supone una motivación extra importante en la fase de ejecución. Como hemos dicho antes también, ese BIM 4D, ese 4D es el que nos da realmente esa capacidad de ensayo. En el concepto de ensayo de una obra de teatro, o sea, estamos ensayando antes de construir. Estamos comprobando que lo que estamos haciendo está bien. Ya lo tenemos ensayado, vamos ahora a ejecutarlo, ¿no? Y esto se produce
Esto se produce meses antes incluso de que la obra se esté ejecutando. Esto es un caso real. No pongo el vídeo porque es un poco largo. Esto es una obra, esto es un hospital en Granada. Aquí tenemos, esta es la caseta de obra. A través de esta ventana está tomada esta foto en el mismo momento que se está mostrando esta imagen en el monitor. Aquí tenemos varias plantas construidas en el modelo. Se están analizando qué posibles problemas podemos tener o cómo podemos optimizar ese proceso de construcción. Y aquí estamos con la excavación. O sea, es decir, que realmente estamos llevándonos esa discusión no a cuando ha surgido un problema en la obra, sino mucho tiempo antes, nos estamos anticipando, estamos yendo al futuro realmente aquí para poder reducir ese riesgo, encontrar una mejor solución y el objetivo final, que es acabar las cosas en plazo y en coste. Estos otros ejemplos, esto es Crossrail, la obra de renovación del metro de Londres. La visualización de ese proyecto de la construcción es la que queramos. O sea, no estamos buscando necesariamente, aunque es posible, no estamos buscando el fotorrealismo, sino que se entienda diferentes puntos de vista para poder ver aquí pues una estación, ver los túneles de conexión de unas estaciones con otras, ver las distintas fases de construcción y podamos entender, controlar, que terceros lo puedan entender también qué es lo que está pasando en esa obra. Vamos a ir viendo algunos ejemplos más. Este es del mismo proyecto. Esto es una estación y aquí estamos viendo también no solo este tipo de informes, que son informes clásicos, pero que hay que estudiar, que también son muy importantes, esos informes alfanuméricos con este otro tipo de gráficos clásicos, sino también meter en los informes, incluir en los informes, pues gráficos en los que veamos cómo era la situación teóricamente según lo que estaba planificado y qué es lo ejecutado realmente, y podamos compararlos. Podemos incluir cualquier tipo de informes mezclando, intercalando información alfanumérica clásica y gráficos clásicos con otro tipo de información más visual, ¿no? Para tomar los datos en obra, lógicamente, como he dicho antes, lo más cómodo es utilizar una tableta, ¿no? Entonces, el interface es un interface muy sencillo. Uno simplemente se identifica con sus usuarios y contraseñas, se descarga con el filtro que previamente hemos hecho. Distintos filtros, por ejemplo, una semana vista, por ejemplo, en tareas. Y vamos a revisar las instalaciones de aire acondicionado. Bueno, eso es un filtro. Si estuviésemos hablando de un edificio, pues de la planta quinta y sexta, por ejemplo. Bueno, pues con ese filtro bajo la información y ya trabajo con ella. Cuando me vuelvo a conectar, directamente la sincronizo. Verlo en la práctica. Tengo que comentar que el vídeo ustedes lo van a ver a saltos, probablemente, por la transmisión a través de Internet. Ya se lo enviaremos también directamente con la grabación, que se verá muchísimo más fluida, ¿no? Esos cambios que estamos haciendo, que puede ser avance de tareas o bien estado de recursos, cuando los sincronizamos, automáticamente nos aparece en la base de datos y desde cualquiera de las licencias de las aplicaciones que estén conectadas a esa base de datos, podemos ver la información en el mismo momento en que se haya sincronizado. Ese sería el proceso de trabajo por el cual tenemos la información de lo que está pasando en obra, no solamente con el sistema tradicional, que por supuesto también lo tenemos. Tenemos ahí un Gantt. Podemos ir marcando el avance para sacar certificaciones. Como siempre, podemos esto conectarlo también con Presto, por ejemplo. Pero tenemos también la información gráfica. Esta es la forma actual en la que ya trabajan muchísimas empresas, no solamente fuera de España, sino también en España, de esta manera. El siguiente paso, que no está muy lejos, es que esto que se hace con una tableta, podamos hacerlo pues con unas gafas. En este caso ya está operativo, que son con las HoloLens de Microsoft. Aquí estamos viendo como si fuese una maqueta, estamos viendo lo mismo de antes, pero lo estamos viendo sobre nuestras gafas, ¿no? Y esto lo podemos cambiar de escala para introducirnos dentro del edificio e incluso podemos, como decíamos, encajar el modelo virtual con el modelo físico real, lo podemos hacer coincidir de forma que podamos simultanear en obra, ir viendo lo que está construido con lo que tendría que haberse construido, lo que se va a construir en las próximas semanas, verlo simultáneamente a través de esas gafas, ¿no?
Voy a avanzar un poquito para verlo. Aquí lo tendríamos, aquí no estamos dentro de una obra, pero es como lo veríamos a escala 1:1, por decir, estamos dentro del edificio y vemos ahí que, igual que antes, cambiamos el estado, cambia el color y nosotros simplemente haciendo un gesto para cambiar ese estado, seleccionamos el elemento, cambiamos su estado y automáticamente veis que ahí ha cambiado el color del recurso. Directamente al sincronizar nos llega la información a la base de datos central. También otra forma de hacerlo es, todos hemos visto muchos vídeos de este tipo de procesos de construcción en el que se deja una cámara fija y se va viendo a lo largo de los meses qué es lo que está pasando en esa obra. Claro, esto es una imagen. Bueno, es una secuencia de imágenes, al final tenemos un vídeo, ¿no?, de ese proceso. Si nos vamos un poco más al final, pues aquí tendremos, por ejemplo, la construcción de esa grada que nos falta aquí, ¿no?, ese proceso de construcción. Bien. Se puede simultanear ambas cosas, que es lo que vamos a ver a continuación, también con un plugin para sincro. O sea, tenemos el modelo, tenemos la construcción real y podemos superponerla. Vamos a verlo más claramente. Aquí tenemos una imagen. Esta línea roja que tenemos aquí tenemos las distintas horas, los distintos días, calendario, y podemos ir a cualquier momento para ver cómo estaba la construcción, cómo estaba la planificación. Incluso reproducirlo, aquí lo volvemos a tener. Yo creo que va a ser lo más fácil, reproducirlo en un vídeo en el que podemos ver, moviendo esa línea roja, podemos ir viendo lo virtual o ir borrando lo virtual y ver solamente lo real. Con eso tenemos un control muy bueno de realmente, ya no que alguien esté diciendo cómo era la planificación, sino realmente, cómo se va la construcción, sino realmente viéndolo. En algunos casos, esto es algo que piden algunos de nuestros clientes. Y nos queda simplemente ver algunos ejemplos de aplicación. Primero, explicar que no necesariamente para hacer un 4D tengo que tener un proyecto completamente definido. Yo puedo estar en un estudio de viabilidad o puedo tener simplemente un máster de la planificación que me sirva para hacer un primer estudio. Como estamos viendo aquí, esto es una zona residencial. Y, sin embargo, cuando el proyecto avanza, cuando tengo ya más detalle, puedo añadirle ese detalle a la planificación. Es una forma de trabajo como se ha hecho siempre. Es decir, no cambia realmente el que trabajemos con un modelo, no cambia la forma de hacer. Los conceptos son los mismos. Muchas veces, además, podemos utilizar modelos muy simplificados para definir la envolvente, para definir cada planta. O sea, no necesitamos demasiado detalle para tener ya un muy buen control de qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí hay distintos ejemplos. En este caso estamos viendo edificios. Este es un edificio, sin embargo, industrial, una planta industrial. Aquí sí estaríamos viendo lo que está ejecutado con respecto a lo que está planificado. Y podemos compararlo. Esto que estamos viendo es un hotel Sheraton. Siempre vinculando la planificación, siempre estamos trabajando no solamente es la visualización, sino también el trabajo en la planificación. Aquí podemos ver muchos ejemplos, ¿no?, de todo tipo. Eso era Crossrail, diferentes alternativas de construcción. Esto es una remodelación, bueno, realmente se demuele todo el edificio excepto el núcleo central. Esto lo muestro simplemente para explicar que podemos tener diferentes vistas, claro. Aquí tenemos una vista interior donde estamos viendo el montaje de los ascensores, de los baños, y estamos viendo la vista exterior. O sea, nosotros visualizamos nuestra base de datos, ese modelo forma parte de esa base de datos según nuestros intereses, ¿no? Aquí tendríamos el proceso ya final. Todo tipo de proyectos, como digo, esto es en este nudo de carreteras. Aquí, claro, estamos planificando muchas veces no solamente lo que es la construcción en sí misma, sino que ese nudo tiene que seguir funcionando, los coches tienen que seguir pasando y entonces establecer
pues el criterio, planificar cómo cortamos, dónde dejamos abierto. Esto puede ser exactamente el mismo caso en un parking urbano. Hay muchísimos ejemplos de proyectos en que es muy importante hacer ese estudio. Y además no solo hacerlo, sino comunicarlo. Esto nos está explicando, nos está sirviendo muy bien para comunicar ese proceso a quienes lo tienen que ejecutar y a quienes lo tienen que aprobar. En algunos casos, ese proceso o toda esa construcción auxiliar puede ser puede ser, bueno, todo un proyecto, ¿no? Como es el caso, esto es una presa en Canadá y aquí pues hay caminos auxiliares, construcciones auxiliares que tenemos que planificar, aunque porque en este caso cada constructora pues planteó una solución distinta, ¿no? Ese estudio también requiere el uso de un modelo y una planificación específica para ello. Si vamos un poquito para adelante, lo que veremos es ya esa fase de construcción de esa presa. Y un poco más adelante podemos ver ya directamente la vista interior, ¿no?, de la construcción. Este es un edificio industrial convertido en edificio comercial. Aquí tenemos ese proceso. Y aquí en este caso es curioso porque el jefe de obra pues convirtió esas vistas en un PDF para poder tener una vista semanal de cómo tenía que ir la obra dentro de un PDF. Esto es una animación de ese PDF para comprobar que realmente la cosa iba como debía. Podemos también, otro aspecto muy importante es poder simular la seguridad. Las zonas también para zonas de exclusión, zonas de seguridad, zonas de montaje, por ejemplo, en este caso de esa armadura, dónde pueden estar los riesgos. Y tener esto vinculado a ese modelo, vinculado por tanto a la planificación. Si hacemos cambios en la planificación, la seguridad también se va a adaptar, ¿no?, de una forma mucho más sencilla, ¿no? Este es otro aspecto también, la verdad que muy, muy valorado por los responsables de seguridad en las obras, ¿no? Ya acabamos, este es otro caso, este es un edificio en altura, es la Torre Char de Londres, es todavía el edificio más alto de Europa Occidental. Muy poco espacio porque está encima de una estación de tren. Es muy esbelto el edificio, con lo cual tiene también no tiene prácticamente zona de acopio, no tiene muy poco espacio para trabajar, ¿no? Aquí era muy importante optimizar el espacio. Aquí podemos ver como cosa relevante, por ejemplo, de este proyecto, a mí me gusta mucho cómo lo han representado. Aquí estamos viendo las instalaciones, pero esas instalaciones que están muy bien ajustadas, estamos viendo que las convierte, primero las pone sólidas, luego las pone transparentes para poder seguir viendo lo que se ha construido, pero ver qué es lo que vamos a hacer a continuación y colocarlas en contexto con lo anterior, ¿no? Es una forma de comunicar, como decíamos antes, de una mucho mejor manera ese proceso de construcción. No solo una secuencia, sino realmente transmitir lo que queremos transmitir para que se entienda qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Podríamos ver muchos más ejemplos. Esto es la sustitución de un tablero de un puente. Estos son otros ejemplos de obra civil. Ejemplos de tamaño. Esto es una refinería, perdón, con millones de objetos. Este tipo de proyectos también los podemos acometer con esto y, por supuesto, todo tipo de proyectos. Este es uno de los clientes más curiosos, más singulares de Syncro, que es Walt Disney. Y incluso este tipo no solamente los hoteles y toda la urbanización, sino incluso este castillo, esto es Shanghái, esto es el Disneylandia de Shanghái, pues exige una planificación muy, muy detallada, muy exhaustiva. Y aquí el seguimiento se ha hecho también con Site, que es la aplicación de Syncro para utilizar en obra. Esto es Shanghai Construction, que es la empresa que lo construyó. Y por último, solamente un par de cosas más. Decir que lo importante no es tanto el fotorrealismo, es importante que las imágenes sean muy nítidas, es importante que utilicemos a veces, más que colocar un Google Earth, colocar
colores neutros que nos permitan destacar lo que realmente estamos haciendo nosotros. Este sería un ejemplo. Y por último, enseñar ya de, por ejemplo, de algunas constructoras. Ya digo que los principales usuarios son constructoras y empresas de project management. Por ejemplo, este es el caso de BAM, una de las empresas en el mundo más avanzadas en la implantación del BIM real. Tienen cientos y cientos de proyectos hechos ya hechos en BIM. Pero claro, cuando una constructora, una empresa de project management habla de BIM, habla de esto. No habla del modelo, sino de la gestión. O sea, un 4D. O sea, es decir, cómo estamos gestionando esa obra, ¿no? Entonces pongo esto porque es curioso que un vídeo de imagen, un vídeo corporativo de la compañía que se refiere a BIM esté realmente dedicado 100% a lo que es el 4D. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del formulario de la página web que tienen ustedes ahí en pantalla o a través del correo electrónico que también aparece en pantalla. Estamos a su disposición. Y también comentarles que en el momento de desconectarse les aparecerá en pantalla un cuestionario que les agradeceríamos mucho que lo rellenasen para mejorar el servicio que damos a nuestros clientes. Quedamos a su disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes.